como difícil, ¿no? Mi nombre es Rosa Mujica Brasmendi. Voy a compartir una experiencia cuando estuve como activadora de Misión Cultura. Por aquí están dos compañeros, por allá y el profesor Castillo. Pasa por el micrófono, patineta. Aló. Es una experiencia que viví y compartí en la comunidad 12 de octubre. Yo vivía en la urbanización Tricentenaria. En la Misión Cultura se nos animó a conformar equipos de trabajo. Éramos 3 activadoras: la profesora María Silva de Silva y Ana Julia López. Entre las 3 realizamos esta investigación. Aquí también el profesor Juan Alonso fue mi profesor allí con el equipo de sistematización Guerreros de la Cultura. Bueno, pasamos por muchas vicisitudes, ¿verdad? Y varios lugares de encuentro. Así que recorrimos Araure, desde el cine principal, fuimos a Tenía la Tapa, estuvimos en el Consejo y vinimos culminando por aquí, por la casa de Robert Micucci. Revisando este trabajo que inició en el 2005 con la Misión Cultura, nos damos cuenta que la historia es un proceso y que esas ciertas categorías que se van trabajando, se han ido trabajando por muchas personas antes que nosotros, y apropiarnos de ellas, creo que es un trabajo que se tiene que hacer desde la niñez para que sepamos que cada día, cada uno de nosotros hace historia, pero que ha sido esa desvinculación del ser humano con su mismo entorno, que muchas veces vivimos en un entorno y no se reconoce como parte de sí mismo. Entonces esta experiencia me ayudó mucho en la actualidad como docente en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, una unidad curricular que se llama UNEARTE en Diálogo, que es cuando hacen su trayecto inicial los estudiantes. Hay un apartado, digamos, una parte donde trabajamos en qué comunidad vive, de dónde viene, si se han mudado, todo eso. Y la mayoría siente que ese ubicarse en el contexto, aunque tengan la edad que tengan 25 años de que nacieron viviendo allí, 18 años, 19 años, que más o menos las edades que uno se consigue, y algunos más de más edad, nos damos cuenta que hay una desvinculación con el territorio y que es parte del trabajo que hay que ir fomentando. Entonces, este trabajo, valga la redundancia aquí, voy a tratar de, como está así encuadernadito, no crean que eso fue esta semana, ¿no? Esto está encuadernado desde el año 2008, cuando se hizo la entrega formal de esta historia local en la Misión Cultura, que es un convenio de la Fundación Misión Cultura con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Como activadores comenzamos a trabajar lo que es el manual de la historia local, cuyo director en ese momento, Aristides Medina Rubio, nos llegó a nosotros el manual. Posteriormente estar investigando, estábamos como en el aire, digamos, y ahí nos llegan esas ideas que nos permiten vincular nuestra esencia y nuestro territorio. La compañera María Silva era la que vivía en el espacio, por tanto, como tenía más tiempo viviendo allí, conocía a los vecinos para hacer una serie de preguntas. Y bueno, voy a remitirme aquí a un instrumento. Primeramente les voy a mostrar algunos anexos. Aquí tenemos el periódico Última Hora, cuando se publicaba de manera física. En el año, para este momento estamos iniciando uno de los proyectos que realizamos en la comunidad. Dice, lunes 11 de agosto del 2008, desde hoy activadores de Misión Cultura dictan talleres en el 12 de octubre. Ya está Bruno Castillo, que no me escuchó, mire, hasta el micrófono falló cuando lo nombré. Estábamos aquí reunidos en el salón de sesiones anunciando las actividades para ese momento de bastante actividad cultural, pues esto que estaba nuestro presidente Chávez, que le dio bastante impulso a la cultura, y se realizaban múltiples actividades en distintas comunidades. Todos los fines de semana realizamos actividades. De hecho, nuestro equipo de trabajo, Guerreros de la Cultura, que por allá está Ligia Arapé, fuimos afectados, digamos, en el primer momento académico, puesto que todas las actividades eran los días sábados. Entonces siempre teníamos convocatorias de trabajo y el formarse era cuesta arriba, teníamos que escoger otro espacio, otro momento, porque éramos caballitos de batalla, digamos, en todas las actividades. Nos acompañaba Argenis Lucena, con el arpa, varios músicos, Robert Micucci, profesor Alejo, muchísimos. Este equipo de trabajo en la comunidad 12 de octubre era
una unificación de que había que escoger una comunidad. Como le dije a la profesora María Silvera, que vive en el espacio, voy a tratar de guiarme aquí con unas diapositivas tipo esquema para no dispersarme, que uno se emociona y empieza a contar muchas cosas y se le va el tiempo, ¿no? Entonces la persona a veces de repente, conchaleta, cuando ir a terminar, no sé. Entonces, bueno, me voy a quedar con unas diapositivas que hice y les voy a mostrar algunas imágenes del trabajo. Estos terrenos eran conocidos como la Granja Mercurio, y el profesor Rafael Mujica, que está, en este caso Rafael Mujica padre, que se denomina como cronista sentimental de Araure, nos ayudó mucho con la parte documental. En cuanto a la imagen del consejo, él trabajaba allí en el consejo, unos datos que él nos favoreció para la investigación, ¿no? Entonces, en el manual de la historia local, que es producto de este convenio que nos ofrece la Fundación Misión Cultura y la UNES, nos invita en su primera parte a delimitar el tiempo y espacio, como se estaba conversando anteriormente, a localizar cuáles eran esas fuentes regionales, locales de información, a aplicar una estrategia de recolección de datos, de manera que esa historia que vivimos todos los días tenga un elemento científico, y a procesar y analizar la información, verificar y corregir. O sea, es un trabajo en permanente construcción, puesto que, fíjense, yo lo veo en este momento y todavía tiene cosas a las cuales hay que ir cambiando categorías, puesto que la comunidad se llama 12 de octubre, para ese momento ya Chávez había impulsado lo que es la resistencia indígena, y esa fue una de las primeras categorías que comenzamos a cambiar y a verlas de manera crítica, porque entonces sabíamos que ya no era el Día del Descubrimiento de América, el encuentro de dos mundos, sino que era la resistencia indígena, como estaba planteado en el debate, pues, y como se fue dilucidando. Hoy día también el de resistencia indígena también se queda así como que de permanente resistencia, o sea, no hay defensiva, no hay nada, sino resistencia permanente. Entonces, bueno, creo que el ser humano, a medida que va avanzando en sus estudios, va cambiando categorías, y bueno, a medida que vamos revisando, sé que como el niño de primer grado, la primera vez que comienza a escribir más o menos fluido, se emociona, ¿verdad? Pero cuando lleva bachiller y ya y tiene un título y ve las letras de primer grado, no puede ser la misma, ¿verdad? Entonces, así creo que toda investigación, en la medida que vamos avanzando, no vamos a ver con los mismos ojos aquello que hicimos, puesto que no teníamos ese otro conocimiento alcanzado. Entonces, la comunidad de 12 de octubre, ubicada en el municipio de Araure, tiene como contexto geográfico comunidades cercanas. La comunidad de La Trinidad, Palmar Real, les voy a decir todas comunidades. En ese debate surgió la dicotomía entre cuáles eran barrios y cuáles eran urbanizaciones, porque el 12 de octubre quedó inmerso dentro de estas urbanizaciones como un terreno que era destinado a una urbanización que se llamaba Santa María. Como se acercaba a esas festividades que realizan, por ejemplo, en Araure, hacen Nuestra Señora del Pilar, ¿verdad? Y se conmemora, pero la gente lo ve como día libre y como festivo. Entonces, en ese momento, en este espacio que se invadió, las comunidades que le circundan son Palmar Real, la zona protectora Mitar Naquichinovi, que conocemos como Parque Mitar, el Cerrito de Araure, los Chaguaramos, Las Palmas, el Bosque, ¿verdad? Estos inicios de la comunidad, tal como comentaba Alberto y como vemos cada vez que buscamos una información, unas personas nos dijeron que era a inicios del año 1982 y otras 1983. Para ese momento de la investigación asumimos que 1983 tenía un poquito de coherencia, puesto que como se estaba haciendo un urbanismo que había que costear y vino la devaluación o Viernes Negro en el año 83, eso dificultó y eso se fue quedando como a la espera. Y en ese momento algunas personas se organizaron, que son las que voy a mencionar más adelante, y tomaron los terrenos. Este proyecto habitacional de vivienda se llamaba Santa María y era para el hospital, personal del hospital Dr. María Casal Ramos. Allí se habla de una reubicación de parcelamientos y se habla de unas luchadoras sociales, que ya les voy a mencionar. Se menciona como líder a un señor llamado Juan Suárez.
aquí me pasa como a algunos niños cuando les mencionan todo ese poco de gente de hace 200 años y así, ¿no? Yo no los conocí personalmente a estas personas, solamente a Dicla y algunos de los vecinos recientes que entrevistamos, ¿verdad? Pero algunos ya habían muerto. Entonces, Edmundo Aquino, que era de la asociación de Villaraure, y un comisario. Las luchadoras sociales eran Carmen Álvarez, que era una profesora, que era concejal del municipio Araure, y Virginia Rodríguez y Ofelia Llanes. Pero ellas eran parte de la asociación de vecinos La Lagunita, o sea, ya ellos vivían en otro espacio. Ellas lo que hicieron fue apoyar a quienes estaban planteando la invasión de los terrenos para adjudicación de viviendas. Entonces, polémica sobre el nombre. Estas tres señoras eran comadres y como eran las que llevaban la batuta en la conformación de este espacio habitacional, se les quería decir las tres comadres, pero la gente no estuvo de acuerdo. La gente decía que hablar de tres comadres era hablar de chisme. Entonces en la reseña que buscamos, no, eso no, la gente andaba buscando qué nombre colocarle y no consiguió qué nombre ponerle porque era decir comadre, ¿dónde viven las tres comadres? No, ahí lo que es puro chismoso. Entonces ese nombre no les gustó. Sin embargo, un señor que se llama Amalio Manuel Noguera, como estaba en ese debate, junto a las 70 personas, que en ese primer momento se acercaron con Juan Suárez, él coloca una tabla en el frente de su casa, porque no han definido cómo se llama la comunidad, y como venía el 12 de octubre, él puso al frente de su casa, en como era fecha patria, o sea que la gente coloca la bandera, él colocó una tabla de 1 metro por 15 centímetros, donde decía 12 de octubre. Y entonces, por decir tanta peleadera y tanta broma, él llegó a lo concreto, puso una tabla y le puso 12 de octubre, y en lo delante a la gente le agradó el nombre, como era en honor a una fecha patria, lo dejaron así, 12 de octubre. Entonces, bueno, ahí, al día de hoy, así como Alberto, me quedo viendo todo lo que nosotros en ese momento nos informaron, y es así como esa inquietud de seguir indagando, seguir buscando registros y visualizar cómo fueron los orígenes de la comunidad. Por supuesto, es un proceso de investigación y como todo proceso, adolece de algunas fuentes de información que en el momento determinado no se hayan ubicado y es lo que tenemos, ¿no? Entonces, fue bien interesante. En la dicotomía se menciona al arquitecto Eugenio de Lima, porque como se estaba construyendo la parte urbanística, él era el encargado por el Estado de esa obra. Entonces, cuando invaden ese terreno y la gente empieza a solicitar apoyo para las láminas de zinc, para todo esto, y decían para el 12 de octubre, entonces él dijo, ¿para el urbanismo o para el barrio? Porque como estaba el ente como tal, quería identificar para quién era el beneficio que estaban solicitando, para el barrio o el urbanismo. Entonces, leyendo esta parte yo y recordando, pues me quedo viendo es como desde siempre hay esa separación entre que no somos todos iguales, sino si nos catalogan de acuerdo a dónde vive usted, en un barrio, una urbanización, de acuerdo a cómo usted viva, lo van tildando, etiquetando. Entonces este funcionario salió a relucir el nombre como responsable de poner en cuestionamiento el nombre. Los habitantes agarraron la bandera y se fueron para la comunidad establecida del frente, el bosque, ondeando su bandera, que ellos eran del 12 de octubre, para que supieran que ellos vivían allí, ¿no? Entonces, leyéndolo, veo es como dentro de la oralidad la gente quiere hacer valer sus posiciones y ellos lo hicieron a través de la bandera, que es un símbolo patrio, ondeándola en la comunidad vecina, para que supieran que ellos estaban ahí, que ellos eran la comunidad 12 de octubre. Ok. Otro aspecto relevante, porque yo sé que el tiempo no nos permite todo lo que queremos contar, ¿verdad? Entonces, otro aspecto relevante son las búsquedas organizativas que llevaron a cabo en la urbanización como tal, el urbanismo. Entonces, como en ese momento estaban establecidas en el ordenamiento jurídico lo que son las asociaciones de vecinos, Pedro Adair Ceja sale electo de la asociación de vecinos de la zona urbanística y el señor Antonio Figueroa en lo que denominaban barrio. Entonces, apenas entraba el 12 de octubre, del lado derecho era el urbanismo y del lado izquierdo el barrio.
y habían 2 asociaciones de vecinos, puesto que consideraban que la persona del sector urbanístico no iba a luchar por sus derechos tal como lo hacía por los derechos de la zona urbanística. Para el momento que hicimos la investigación, Antonio Figueroa ya había fallecido. Otra de las inquietudes que me dio revisando esto, que hace ya más de 19 años, o sea, uno se queda viendo cómo ha pasado el tiempo. El trabajo se entrega en el 2008, pero desde que nosotros entramos en Misión Cultura comenzamos con el proceso investigativo. Si uno va a retomar una investigación, quiénes de estas personas que se nombran en el trabajo están en esta oportunidad vivos para confrontar y seguir indagando y todo esto, ¿verdad? Se habló una parte interesante de las brigadas de seguridad, y también este aspecto es notorio en donde hay un espacio de invasión, que para mantener el orden, dicen ellos, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando hay un espacio que no tiene las condiciones, en el caso de los techos, las casas no están bien aseguradas, la gente sale y les roban. Entonces se conformaron una brigada de seguridad donde el señor Antonio y Ulises Mendoza, que le denominaban el Liche, lo apodaban el Liche, eran los responsables de esta brigada de seguridad. El señor Pilar Lovera era el responsable de la calle 10 y tenía un perro que se llamaba Bandido. Yo dije, hasta el perro salió aquí en la historia local, entonces yo me quedo viendo cómo es nuestra historia, que está distinta en este sentido, está llena de afectos, de elementos, de todo tipo, ¿no? Y había una señora llamada Carmen Oquendo, que para la fecha también había muerto, pero era ella quien era responsable y apoyaba a la brigada de seguridad, llevándoles café, les llevaba el desayuno, estaba pendiente de estos señores que hacían la ronda para que no se metieran a robar. Hasta que llegan los consejos comunales y se organizan el 22 de julio del 2007. Posterior a esto tenemos los nombres de las personas que formaron los consejos comunales. En todo urbanismo y en toda investigación nosotros tratamos de ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades que hay allí de investigación, ¿verdad? De potenciales. Y las debilidades y amenazas. Entonces estas cosas nosotros lo vemos como una reflexión. Les voy a mostrar acá con el trabajo cuáles son estas fortalezas. Bueno, les voy a mostrar todos los anexos para que vean aquí, pero después les destaco la fortaleza. Esta historia, denominada historia local, según el manual, el manual de historia local, nos plantea que la historia local es como la microhistoria. Y también nos desglosa esa síntesis que se trataba de hacer entre la historia como acontecimiento, la historia de la vida cotidiana y la historia ciencia, para hacer una síntesis en la búsqueda de una historia matria. Creo que todavía estamos en esa búsqueda de esa historia matria, porque como esencia de las características de una historia matria nos falta mucho por investigar. Pero yo creo que cada paso que se da en los procesos investigativos es importante, porque nos sirve de antecedente, nos sirve de reflexión y nos sirve a cada uno de nosotros para ubicarnos en qué espacio nos encontramos, donde vivimos, y quienes en ese hacer y en ese andar realizan las partes organizativas. Cuando yo he hecho las actividades con los muchachos, ha sido difícil, que ellos no saben quiénes somos del Consejo Comunal. Y entonces esa búsqueda de reconocer, una vez una muchacha en una de las actividades me dijo, no, pero es que ese señor hay que buscarle después de las 7 porque él trabaja. Yo le digo, ¿y usted por qué no se pone de voluntaria y trabaja de tal hora a tal hora para que apoye al señor? Ay, no, profe, hace mucho trabajo. Entonces yo le digo, al señor usted le critica que está nada más de 7 a 9, pero él está apoyando, ¿verdad? Fíjense, él trabaja, llega a las 6, 6:30, se baña y espera de 7 a 9 para atenderla. ¿Y usted qué está haciendo? Entonces, ay, no, profe, eso a uno tiene que gustarle, porque eso tiene que estar teniendo la gente, y eso la gente llega a cualquier hora y no sé qué, y todas esas cosas, ¿no? Entonces uno se da cuenta que en el ámbito organizativo, en el aspecto comunitario, donde la gente está haciendo el día a día, eso no es nada sencillo. Y a veces nosotros lo que hacemos es eco de lo que la gente critica y no nos abocamos también a apoyar. Entonces, esta historia no está desvinculada. La primera parte de este trabajo trata sobre el Estado portuguesa, el contexto de lo que se conocía como la fundación. A mí me causa gracia, yo la primera vez, por ejemplo, en mi tesis yo tengo al estilo ceremonial hispano, como plantea la profesora Luisa,
Pero para ese momento en el que estaba comenzando a investigar, eran como los primeros fundadores, la gente conoce, habla así en las comunidades, los primeros fundadores, no los primeros habitantes, sino los primeros fundadores. O sea, ellos vienen a suplir los fundadores anteriores que se fueron, pero ellos llegaron aquí. O sea, por eso es que en el proceso de descolonización, que muchas veces se habla en el ámbito gubernamental solamente como eslogan, como digamos una simple palabra que no tiene la trascendencia que debería. Si seguimos nosotros simplemente repitiendo lo de la fundación, tanto en los espacios, eso se plantea para todos los espacios de ese contexto. Entonces, ellos aquí se vean como los primeros fundadores, nosotros somos los fundadores del barrio. O sea, ellos asumían el mismo papel que nosotros estamos criticando que vinieron a ser los invasores. O sea, ellos no dicen, no, yo vivía por ejemplo en tal sitio, pero nosotros somos los fundadores, somos los que llegamos aquí, luchamos, hicimos, somos los fundadores. Esa palabra es importante porque nosotros somos los primeros que llegamos aquí a este territorio. Siendo que ese espacio, que como nos explicaba, bueno, a través de documentos, y bueno, aquí está el historiador aquí que nos puede dar la charla completa de todo lo que es el sitio de la Laguna de los Muertos. Ellos aquí tienen una relacionada con los mitos, de cómo a la laguna no dejaban que se fuera la gente sola, porque había un muchacho, de apellido, se llamaba Douglas Vázquez, que se había vuelto loco, porque decía que cuando iba solo, que cuando iban en grupo, porque que iba solo escuchaba voces, y decía que eran las voces de todos los muertos de esa laguna. Entonces ese muchacho joven, la persona que entrevistamos se llama Rafael González. Él dice que ese muchacho se volvió loco. Iban en grupo siempre, pero un día a él se le ocurrió irse solo. Y dice que a partir de ahí fue algo que no cambió su vida, escuchaba voces, y de repente empezó a dejar de hablar. Hasta que 4 años después de esa ocasión que fue a la laguna, murió. Y asimismo la luchadora social Virginia también lo confirma, ¿no? Que la señora le había dicho que nunca se fuera sola a esa laguna, y como esa vez él se fue solo, entonces que escuchaba todas las voces de alrededor, como si escuchara a los muertos de esa laguna. Y bueno, ustedes saben que esa parte espiritual, digamos, que mucha gente, y a través de la modernidad nos las han adormecido, esas cosas están allí. Lo que pasa es que no le damos la importancia, puesto que entonces eso no es científico. Y eso, bueno, es parte de lo que nosotros estamos en el día a día viendo realmente qué creencias son científicas. Porque muchas de las personas que son católicas creen en la Divina Trinidad. Ay, explícame el misterio. No, porque es un misterio, pero explícamelo. No, es un misterio. Bueno, yo te puedo decir que ese mito de allá de la laguna es un misterio. El muchacho fue a la laguna solo, a partir de ahí empezó a escuchar voces, se sentía solo, y era una cosa que después dejó de hablar. Primero escuchaba las voces, después dejó de hablar. Y a los 4 años murió. De hecho, lo hospitalizaron en Barquisimeto y él se escapó del espacio donde lo recluyeron. Y si decimos que es un mito, tampoco ahí es creíble. No ve que es de nosotros, pero si viene otro de fuera a contárnoslo, ese sí, eso hay que creerle. No es que él dice que es un mito, es un misterio. Entonces, bueno, eso es parte de la dinámica. En este otro anexo tenemos el mapa de Guanare, el río Portugués, el templo votivo. Sé que no se va a apreciar del todo, pero para que vean que el trabajo está completamente elaborado. Voy pasando las láminas para que lo vean. Aquí incluimos la copia del registro subalterno sobre el lugar antiguamente llamado Villa de Nuestra Señora de Araure, que realmente el acta está en el año 1932 en el registro. Entonces está el acta. Aquí está la portada del tomo donde se encuentra insertada el acta de la fecha de la fundación. Recuerden, es la fundación. Es que está fundando cosas como... Bueno, y también, por supuesto, allí nos animaron a buscar el croquis, a saber de dónde a dónde, las fronteras, los límites, casi me acordaba del profe ayer, los límites, hasta dónde llega. Cuando Alberto estaba explicando ya lo de Campolindo, cuando nosotros empezamos la universidad, empezamos en punto y círculo. Y entonces Campolindo antes era uno solo, pero después con los consejos comunales se subdividió en 4 sectores, después la canal, no sé qué, cada quien reclamando su pedacito para los recursos económicos, porque si dan recursos para uno solo no es igual que en recursos para 4 ni para 5. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta cómo nosotros entramos en las mismas trampas en las que nos metemos, pero no lo vemos más allá. Y ciertamente tiene algo de razón, ¿no?
si hay un equipo de trabajo para todo un espacio y si vemos que solamente los recursos se disponen por una sola parte, por ejemplo, porque es para todo Campo Lindo, pero si esos recursos eran, por ejemplo, siempre eran para la zona norte de Campo Lindo y el sur, oeste, fregaron. Por supuesto que los otros van a buscar cómo obtener sus recursos. Pero también entonces vemos la subdivisión de la gente. La gente empezó, no, yo soy de Campo Lindo 1. No, yo no vivo ahí, yo vivo en Campo Lindo 3. Yo vivo en Campo Lindo. Pero al final eso es Campo Lindo. Cuando se formó era un solo Campo Lindo. Me pareció interesante ayer cuando preguntaba si esta zona de Lisandro Alvarado era perteneciente a Campo Lindo. Entonces es como se van delimitando. Por ejemplo, aquí en este trabajo cuando investigamos una zona, ellos invadieron y fueron reconocidos, les ayudaron con la construcción. Después había otro sector que luego invadió y se llamaba La Victoria. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo cada quien va jalando la brasa para su sartén y van haciendo sus espacios para vivir adecuadamente, tal vez por hacinamiento, por las distintas políticas en las que la gente se ha quedado sin una vivienda y cómo el ser humano busca mejoras en su condición económica, mejoras en los servicios. Por ejemplo, ellos cuando organizaron ya la comunidad, después tuvieron que gestionar cómo hacer la llegada del agua, la electrificación, y eso fue en los 80, eso no es tan allá tampoco. Entonces nos damos cuenta cómo se fue gestando una urbanización, un urbanismo, que me gustó mucho cuando Chávez dijo, ahorita todos son comunidades. Porque entonces eso va por lo menos permeando y nos va permitiendo ver que somos personas que estamos reunidos en torno a un espacio geográfico. Y no solamente que nos, de una vez, cuando tú digas, no, yo vivo en el barrio tal, ya de una vez con eso, ya me catalogaron, me hicieron un análisis sin saber realmente la condición económica. Aquí colocábamos, en este caso Araure, como el municipio en el cual la comunidad se encuentra inserta y los estados que le colindan, ¿no? Que son dirían ahí los límites, las fronteras. El estado Lara, y dentro en la parte norte, ¿verdad? Tenemos Agua Blanca, el municipio Pino, el municipio Teller y el municipio Pae, que saben que estamos allá para Tenimos. Y no se sabe ese está uno para Araure y Pae ahí cerquita. Sí. ¿Cuándo termina? Gracias. Y bueno, nosotros nos valimos mucho en ese momento de la prensa, pues porque de una u otra manera diariamente se hacían actividades y denuncias en la prensa y estas quedaban como registro. Entonces nos permitían como dato hemerográfico, como fuente hemerográfica que es, confrontar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, celebración de la fundación del 12 de octubre. La organización 12 de octubre. La organización 12 de octubre, en el 93, dice, celebra 9 años de su fundación. Fíjense, entonces están sacando como para el 84, parte de los debates de lo que estamos conversando. Entonces, por eso es que hay divergencias ahí en las opiniones y como quedó escrito, así como la cuestión está de Jesucristo escrito, está 9 años aquí en el 93 y está la electa Yescarlin Silva Riera, fue electa reina de las festividades y finalista Yosmari Valera e Indiana Sequera. Estas ya sean unas mujeres ya que podemos buscar y entrevistar y que nos hagan una remembranza de lo que recuerdan de su niñez de este espacio territorial. Y bueno, la comunidad celebrando los juegos deportivos, y nos podemos dar cuenta aquí, no se identifica mucho, pero nos damos cuenta que la cancha no está elaborada como tal, los juegos deportivos, todos contra todos, una cosa así. Y porque pues cuando nosotros estábamos haciendo este trabajo, estaban construyendo la cancha. Entonces, como también el ser humano crea la necesidad en su espacio de reunión y luego van gestionándose obras en función, van organizando. Sí. Por ejemplo, para ese momento estaba Funda Común, que no era Mincomuna, sino Funda Común, y inauguró los primeros juegos deportivos intercomunidades. Entonces estaba esa motivación de participar ya como comunidad organizada en esos juegos intercomunidades. Por lo menos Ediluero Pesa para ese momento contaba con 20 años, en el 2008. Eso hace 19 atrás, 16 atrás. Yo digo 19, desde el 2005 que empezamos y en el 2008 que se entregó. La comparsa Los Viejitos, en la granja Los Merecura, en los carnavales de Araure. Comparsa Los Viejitos,
Tambor y Pueblo, 12 de octubre, con el programa de educación, cómo ellos hicieron esa actividad ya. Y aquí les voy a presentar al señor Amalio Noguera, que es el que puso la tablita con el nombre en su casa hasta que se pusieron de acuerdo cómo se llama la comunidad, y resulta que a partir de allí la comunidad se llama 12 de octubre. Y la compañera es María Silva, con quien participamos ella es educadora, en la realización de este trabajo. Hay que pedirle que ponga otra tablita. Bueno, entonces aquí, como les dije, fundadora Dilia Escalona, luchadora que trajo la electricidad al barrio a través de un alambre. Entonces son esas cosas que nosotros tenemos que profundizar, compartir, buscar. No, porque es en Araure. No le cae el muerto porque en Araure, ¿verdad? Está muy lejos, está para el otro lado. Y la otra señora se llama Petra Alejo, fundadora también, difunta. Carlos Rivero, luchador social y presidente de la asociación de vecinos. María Alejo, hija de Petra, actualmente que vive en el barrio, pero ya la señora había fallecido. Tomó una foto a la hija para que quede evidencia de que se habían entrevistado. Y fíjense, este anexo se dice algunos de los fundadores de la comunidad, porque para ese momento fundadores, porque estaba en un espacio territorial, los que han llegado primerito eran los fundadores. Entonces nos podemos dar cuenta cuánto nos falta por aprender, porque me incluyo, en la medida que pasa el tiempo, aunque revisemos y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a revisar 15 años después, hay muchas cosas que he ido aprendiendo que van a faltar. Entonces por eso es una construcción, y diría también una reconstrucción de la memoria histórica, porque es la oralidad permeada por la investigación, por la historia ciencia. Como estamos en el registro, en la misión vivienda, miren, vamos a darle vivienda a la gente que no tiene, ¿ven? el registro de la gran misión Viva Venezuela, cultores que hacen vida en la comunidad, porque nosotros estamos en este momento, realizamos el trabajo con la misión cultura y buscamos a aquellas personas de haceres populares, de aquellos que no son solamente las artes denominadas bellas artes, que opacan los haceres y saberes del pueblo. Entonces, conseguimos la artesana señora Guadalupe, una cachapera la señora Santa, el herrero artístico Eudes, que era el esposo de María Silva, el hombre orquesta, no sé si alguno tuvo la oportunidad de verlo, que andaba con todos los instrumentos por allí, el hombre orquesta, bueno, vivió allá en el 12 de octubre. El integrante del grupo, el señor Jacinto, los compadres, fuimos a su casa y bueno, estaba solamente él y le tomó la fotografía con las maracas. Y un señor que era vigilante, el señor Juan. Fortalezas de la comunidad, tenían su preescolar. Ya para cuando nosotros fuimos, ya era una comunidad que tenía más de 20 años y tenía un multihogar llamado Los Juanitos, la escuela Creación 12 de octubre, la línea Andrés Eloy, que la vemos por ahí, la ruta 7, la ruta 5, tiene la sede allí en el 12 de octubre, la línea Carigua Araure está en la parte costal de ahí del 12 de octubre. Entonces es un espacio que nos vincula, digamos, y forma parte de este territorio, no es alejado, y además Araure está ahí mismito. Nosotros cruzamos ahí el hito de ahí de la Plaza Páez y estamos en Araure, o sea que estamos aquí mismito. Bueno, para ese momento el CDI estaba en construcción, está la fotografía en mano de obra limpia de todo lo que es el CDI, está una iglesia católica, estaba el Mercal, había negocios de la tonería, refrigeración, autodiesel, peluquería, venta de víveres y restaurantes. Ustedes saben que como estaba la línea, iban a almorzar, porque trabajan todo el día, iban a almorzar al espacio y tenían un lugar donde conseguían la comida, como conseguimos por ahí los menús ejecutivos. Le voy cerrando. Él es el compañero Rafael Mujica, vive en el municipio de Araure y nos apoyó mucho con la parte de documental. Bueno, agradecida de compartir este trabajo, que falta muchas cosas por decir, pero que significó una revisión de esas cosas por las que uno ha transitado y categorías que han sido trascendidas en el hacer, pero que nos permite comprender por qué todavía subyace, que es la diferencia entre la colonización y la colonialidad. La colonización es cuando un imperio llega y se apropia de un espacio, ¿verdad?, por la fuerza.
ya ese proceso de colonización ocurrió. La colonialidad es la impronta que queda. Entonces, aunque los españoles se fueron, nos dejaron esa impronta. Y a estas alturas, un poco de años después, así como dijo Bolívar, 300 años no bastan, parece que no, porque todavía se siguen reproduciendo elementos de la colonialidad, modernidad, colonialidad, que son las caras de una misma moneda, y que nosotros tenemos que estar pendientes de